alabanza definitivamente es una provisión que Dios ha dado para que el hombre pueda exaltar a Dios por sus virtudes y ser grandemente consolado y edificado mientras lo alaba. Qué hermosa letra la de esos dos cánticos, pues uno refleja muy bien la oración que debe gobernar nuestro caminar en esta tierra. Señor, separado de ti nada no puedo hacer. Y que el Señor cada día ponga una sed mayor en nuestros corazones por su presencia. Que nunca al buscarlo se vuelva algo común o algo mecánico. Y el segundo nos recuerda dónde debe estar nuestra mirada, anhelando esa gloriosa ciudad celestial donde habitaremos con Él para siempre, donde ya no habrá más llanto, no habrá más dolor. Teniendo eso en cuenta y pensando en las cosas eternas, quiero que me acompañen, por favor, en su Biblia a Romanos capítulo 9, versículo 14 al 18. Aquellos que nos acompañan por primera vez, bienvenidos a esta familia en la fe, a esta iglesia local llamada Iglesia Bíblica Gracia y Vida. Y actualmente estamos estudiando la carta a los Romanos. Y ya nos encontramos en esta parte de esta preciosa carta. Romanos 9, 14 al 18. Y por favor, léalo conmigo. Yo voy a leerlo con fuerza, pero es importante que usted se asegure que estamos leyendo la misma porción de la Escritura. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Señor, gracias por tu palabra. ¿Y cómo atreverme a exponer esta sección de la Escritura sin reconocer mi debilidad para dar a conocer esta preciosa verdad de tu soberana, perfecta y gloriosa elección incondicional? Dame gracia en esta mañana para que tu pueblo sea alimentado a través de esta verdad, para que el que ha creído hoy salga de acá deseoso de darte gloria, honra, honor y majestad por esa misericordia que has derramado sobre pecadores. Y que aquellos que no han creído salgan animados a poner su fe en ti para ser librados de la justa condena que un día será manifestada para aquellos que menospreciaron al Cordero que quita el pecado. Por favor, Espíritu de Dios, prepara nuestros corazones para escuchar tu palabra, atesorarla y ponerla por obra. Y a este tu siervo, concédele gracia y denuedo para exponer con acierto y claridad este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título de esta enseñanza es La justa y misericordiosa elección de Dios. Dos cualificaciones de Dios que a veces en nuestra mente parecieran no pueden estar juntas. Pero recordemos que nuestro Dios es perfecto en todas sus cualidades y ninguna abunda más que otra, ni una está presente y la otra ausente. Es común observar que cada vez que somos expuestos a una verdad bíblica que aniquila en nuestra mente alguna de nuestras ideas personales, suelen darse dos reacciones. La primera, desprecio o resistencia, sencillamente porque no se ajusta a lo que siempre he creído. La segunda, angustia, frustración, o experimentar cómo nuestra alma se turba en un sentido al ver una realidad que no logra aterrizarse a nuestra forma de entender las cosas.
Pero una vez estas verdades son entendidas y aclaradas por la Escritura misma, viene un momento precioso. Viene un enorme gozo y alabanza al Dios Trino por permitirnos comprender esa verdad y poder guardarla en nuestro corazón. La doctrina que Pablo está enseñando en estos 3 capítulos, que ya ha mencionado en diversas partes de la carta, hace un gran énfasis en la fidelidad de Dios, pero también en esa elección soberana de Dios. Y sé que estas enseñanzas ya han venido generando en muchos molestia, incomodidad, confusión. Pero si ese es el efecto, quiero decirles, van por buen camino. Pues solo esta es la forma de poder comprender a la luz de la palabra que lo que Dios dice en su palabra es sí y es amén, aunque a veces no sea claro para nosotros. La doctrina de la elección o la predestinación soberana de Dios no solo ya ha sido mencionada, analizada, sino que es necesario recordar que estamos en una época donde ya muchos no quieren predicar acerca de esta doctrina, por la molestia que puede causar a la audiencia. Muchos se resisten a enseñarla, otros a atacarla. Pero en nuestro caso queremos dejar claro que es una provisión de Dios y no del hombre, que es una misericordia manifestada de Dios y es nuestro deber enseñarla por una sencilla razón, porque está en la Escritura. Y debemos enseñar todo el consejo, aquello que nos es agradable a nuestra razón y aquello que no, porque no podemos cambiar ni disminuir ni una sola de las verdades que Dios tiene en su palabra. Así que mi ruego en esta mañana es que el Señor me conceda gracia para seguir aterrizando esta doctrina de la elección de Dios. Y quiero hacer 3 solicitudes. La primera, por favor, acerquémonos con humildad para reconocer que la palabra de Dios es perfecta y que nuestra carne muchas veces se resiste a ella. Seamos humildes para aceptar aquello que la Escritura enseña. Segundo, por favor, acepte conmigo que todos nosotros tenemos una mente afectada por el pecado y por tanto muchas veces no será posible comprender la forma en la que Dios actúa. Pero podemos estar seguros de que todo lo que Él hace es perfecto. Así no me parezca. Recuerda lo que hemos aprendido ya en repetidas ocasiones. Lo que Dios siempre hace es perfecto, aunque a veces venga en un empaque que no me agrada. Pero en Él no hay error ni imperfección. Todo lo que Él hace es perfecto. Ruego a Dios entonces hoy pueda ser un instrumento útil en sus manos para seguir meditando en esta verdad. Recordemos lo que vimos el domingo pasado. Pablo utiliza 2 situaciones específicas. ¿Recuerdan? La situación de Isaac y la situación de Jacob. Para mostrarnos sencillamente que la salvación es una obra divina y no por mérito alguno en los hombres. Nos mostró que hay un verdadero Israel y que la palabra de Dios no ha fallado ni fallará, sino que muchos han interpretado equivocadamente lo que Dios ha prometido. Todas las promesas de Dios son sí y son amén y se han cumplido no en un Israel nacional, no en descendientes físicos de Abraham, sino en los hijos de la promesa. Y los hijos de la promesa son los hijos de la fe en el Mesías que vendría y la fe en el Mesías que ya vino. Pero hoy viene el segundo ataque. La reunión anterior vimos el primero. Entonces si eso es así, la palabra de Dios ha fallado. Y Pablo dijo, no falló. Hoy la segunda acusación es tal vez la más común que surge cada vez que uno enseña de la predestinación, anunciándole a los hombres que a uno amé y a otro aborrecí. Y la reacción inmediata para muchos ¿es entonces Dios injusto?
Si eso que usted me está enseñando es verdad, Dios es injusto. Por eso Pablo inicia aclarando: diremos que hay injusticia en Dios, y responde con un énfasis contundente: en ninguna manera. Esto no es posible que sea aceptado en nuestra imaginación. Dios es justo. Permítame establecer una breve estructura para esta enseñanza. Primero, un ataque a la justicia de Dios. Segundo, una defensa de Pablo acerca de la justicia de Dios. Y para eso hace dos cosas esenciales. En la primera, muestra que la misericordia es una gracia divina, no un mérito humano. Entonces, un ataque a la justicia de Dios, una defensa de Pablo compuesto de dos casos. El primero, demostrando que la misericordia es una gracia divina, no un mérito humano. Y para esto va a remitirnos a Moisés y a Israel. Y la segunda, la justicia de Dios va a mostrarnos a través del trato justo sobre el pecador, que nadie puede atribuirle injusticia por manifestar una de las cualificaciones de su carácter. Misericordia y justicia, dos cualidades de Dios que se manifiestan plenamente en su elección soberana. Veamos entonces elementos de este ataque. Pablo se está preparando para un escenario posible. Recuerden que él está escribiendo la carta y, como ya nos tiene acostumbrados, él prevé posibles reacciones de su audiencia y las responde antes de que se manifiesten, o tal vez por la experiencia misma que ha tenido mientras enseñaba estas verdades en otros lugares. Y Pablo rápidamente entra a atender esa sensación en el corazón del hombre. No me parece, no estoy de acuerdo. ¿No es eso lo que hemos sentido muchas veces nosotros mismos cuando nos encontramos con algo que Dios ordena en su palabra? Cuando nos encontramos con algo que no nos gusta, con algo que no nos es agradable, pues no quiero, no me parece, no estoy de acuerdo. Otros, más osados, dicen: Dios entonces es injusto al proceder de esa forma. ¿Podemos acusar a Dios de injusticia? Pues hermanos, esto es grave, porque si en Dios encontramos una sola falla, cerremos y vámonos. Porque si en Dios hay falla, si en Dios hay imperfección, ya no es Dios. Ya no podemos confiar en Él, porque ¿cómo confiar en Dios si es imperfecto? Y si es imperfecto, entonces nada de lo que Él haga tiene valor o peso para salvar a un pueblo pecador. Pero Pablo rápidamente atiende esa actitud. No hay injusticia. Y veamos la primera entonces. Versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, estas palabras no son fáciles de asimilar para nuestra forma de razonar. Dios está diciendo: yo, el Dios soberano, el Dios autosuficiente que creó todo lo que existe, no tiene ninguna deuda con la humanidad. Escuche esto. Dios no debe nada a su creación. Dios no debe nada al hombre. La creación y el ser humano le debe todo a Dios. Nosotros tenemos una deuda con Él. Él no tiene ninguna deuda con nosotros. Y como no tiene deuda con nosotros, Él es libre de mostrar su amor o de mostrar su justicia. Porque nada lo obliga a Él a hacer lo que nosotros deseamos o consideramos. Él es libre de mostrar lo uno o de mostrar lo otro. Hendrickson dice así: de esta forma Dios declara que no está en deuda con nadie y que todo el bien por Él hecho en pro de la humanidad procede únicamente de su amor y de su gracia. Cuando Dios trae un bien al hombre, es por gracia, no porque esté obligado
a hacerlo. Que la misericordia de Dios, siendo gratuita, no está obligada ni restringida a nada ni a nadie, sino que se extiende hacia donde a Dios le place. Y esta palabra también es molesta para nuestros oídos, porque muchos de nosotros venimos enseñados a ver a Dios como un sirviente que debe atender lo que yo quiero, sea porque lo declaro, porque lo decreto o porque le pago con un diezmo y con una ofrenda. Y acá le está diciendo, no, nada en la criatura me puede obligar a mostrar mi gracia. La hago por mi voluntad, por el puro afecto de mi voluntad, no porque algo en la criatura me obligue a hacerlo. El pastor Suger Michelén sobre este punto aclara dos términos que son importantes para poder entender la misericordia de Dios de la que Pablo está hablando. Dice él, hay un gran mal en nuestra sociedad y es que confunde la misericordia con la igualdad. Misericordia e igualdad. ¿Y qué dice él? Las personas piensan que Dios está obligado a ser misericordioso con todas las personas. Pero esto es un error. Si Él salva a una persona, dicen los hombres, pues debería salvarlos a todos. ¿No es la reacción? Pero si salva a uno, ¿por qué no salva al otro? Si salva a unos cuantos, ¿por qué no los salva a todos? Pues si esto fuese así, si Dios está en deuda con el hombre y está obligado a salvarlos a todos, entonces ya no sería misericordia, sería una obligación. Ya no sería entonces una gracia, sino un deber. ¿Y Dios tiene una deuda con nosotros? No. ¿Dios está obligado a salvar a toda la humanidad? No. No tiene deuda, entonces no está obligado a salvar a todos, pero Él por gracia ha determinado salvar a muchos. Romanos 4:4, un texto que ya estudiamos, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, mis hermanos, si el hombre recibe su salvación como pago por sus buenas obras, por su buen comportamiento, ¿es gracia? No, es el salario de su buen comportamiento. Cuando alguien trabaja, el salario no es una gracia, es una deuda de quien lo contrata. Varios escritores al hablar de este tema dicen, no conozco la primera persona que al final de mes, cuando recibe su salario, le dice al jefe, gracias por su gracia y su generosidad. No, se estaba demorando, eran los 3 primeros días del mes. ¿Por qué? Porque es mi derecho a recibir mi salario por mi trabajo. ¿Entonces puede el hombre demandar salvación de Dios? No. Porque ningún hombre tiene derecho, a menos que Dios se la dé por gracia. De una masa culpable que merece el infierno, Dios decide dar misericordia a un gran número. Permítame tratar de ilustrarlo con este ejemplo que encontré. Piense en un buen rey, un rey perfecto, un rey majestuoso. Este rey, libre y voluntariamente, decide tomar un siervo para que trabaje con él. Toma un hombre y lo invita a que administre todos sus bienes con su esposa y con sus hijos. Al tomarlo libremente, porque él como rey puede escoger tomar un administrador o no, le entrega a este hombre el cuidado de todos sus bienes. Lo trata de una manera amorosa, no solo a él, sino a su familia. Le permite que disfrute de todas las comodidades de su reino. No porque este hombre lo merecía,
sino que él como rey libremente quiere compartir de todas las comodidades de sus bienes con este hombre. Pero un día, este hombre junto a su esposa decide rebelarse contra el rey. Desobedece sus instrucciones, lo cual le hace merecedor de ser expulsado y no recibir más estos privilegios. Tiempo después, este enemigo que un día fue su siervo, muere. Y para ese momento tenía 5 hijos. Y debido al mal ejemplo de su padre, estos 5 hijos se convirtieron en grandes delincuentes. El rey se da cuenta que por la gravedad de sus acciones han sido condenados a muerte, pues son tan graves sus delitos que no merecen otra sentencia. Pregunto, ¿el rey está obligado a salvar los hijos de este hombre que un día fue su siervo y ahora es su enemigo? No, porque ni son sus hijos, ni están bajo su custodia, sino que por el contrario son enemigos del rey por ese mal ejemplo que recibieron de su padre. Pero este rey decide mostrar misericordia sobre 3 de esos 5 jóvenes condenados a muerte. La sentencia es que alguien debe pagar con su vida. El rey decide entregar a su propio hijo para salvar a 3 de esos 5 jóvenes. ¿Qué hizo el rey con esos 3 jóvenes? ¿Les dio el pago por lo que merecían? ¿Qué merecían? Muerte. Pero Dios, el rey, Dios, mostró su gracia. Y su gracia fue perdonarlos, no saltando la ley, cumpliendo con los términos de la ley. Los otros 2 jóvenes pueden decirle al rey, ¿eres un rey injusto? No, porque no está cometiendo injusticia. Los únicos que podrían hacerle un reclamo serían ¿quiénes? Los 3. Pero ¿por qué tú entregaste a tu hijo? No debiste haberlo hecho si somos tus enemigos. Y el rey podría decir, tienes razón, no tendría por qué hacerlo, pero quise hacerlo por el libre afecto de mi voluntad. ¿Qué es lo que piensa nuestra sociedad? Pues no, él debió salvar a los 5. Tenía que salvarlos a los 5, no. Más bien él no debería salvar a ninguno. Hermanos, Dios no tiene la obligación de salvar a nadie, pues desde Adán y Eva todos nacemos destituidos de Dios siendo sus enemigos. Entonces cuando el hombre le dice, Dios, es injusto que salves a uno, ¿qué es lo que está diciendo? No, quiero que seas justo, Dios da justicia. Y si Dios responde a esa oración, ¿saben qué debería hacer? Abrir las manos de su gracia, razón por la cual no hemos ido al infierno, para que todos aquellos que no han creído en Él justamente sean arrojados al infierno. ¿Quién de nosotros puede decirle a Dios, Dios, dame tu justicia? Dios, dame tu gracia. Porque si me das tu justicia, hace mucho merecería estar en el fuego del infierno. R.C. Sproul escribió lo siguiente: en la elección soberana de Dios, los salvos son salvos porque reciben misericordia. Los condenados son condenados porque reciben justicia, pero nadie recibe injusticia. Dios es justo. A veces no justo, pero nunca injusto. Dios es justo cuando le da a cada uno lo que sus actos le merecen. Es no justo cuando en lugar de aplicar la justa condena que el pecador merece, libre y voluntariamente le da misericordia en su Hijo. Pero nunca podemos decir fue injusto. Así que la misericordia de Dios nos permite ver su gloria, pero también su justicia. Entonces surge otra pregunta en el imaginario de la gente.
Pero entonces, ¿por qué Dios salva a unos y a otros no? ¿Por qué no los salva a todos si tiene el poder para hacerlo? ¿Alguna vez has pensado eso? Acompáñame a Éxodo 33, 18 y 19. Pablo está citando en este momento de la carta este pasaje. Pero vamos a leerlo desde el 18 para entender el texto que Pablo está citando desde el 19. Éxodo 33, 18 al 19. Y este pasaje nos va a ayudar a entender, o más bien, a responder esa pregunta de por qué Dios salva a unos y condena a otros. Porque a unos les muestra misericordia y porque a otros les muestra justicia. Éxodo 33, 18 al 19. ¿Lo tienen todos? Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Moisés le está haciendo esta solicitud a Dios. Le está diciendo: Señor, déjame ver tu gloria, déjame ver tu majestad. Y Dios le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Cómo? ¿Qué le pidió Moisés? Déjame ver tu gloria. Y Dios le responde: sí. ¿Sabes cómo verás mi gloria? ¿Cómo me conocerás más de lo que me conoces ahora? Cuando veas que a unos les doy misericordia y a otros les doy justicia, porque lo uno y lo otro me glorifica. Mis hermanos, Dios salva a unos y le da justa condena a otros para que todos conozcan su gloria, conozcan su carácter. Cuando salva a unos por gracia, estos que son salvos, solo podemos hacer una cosa: ¿qué? Oh, mi Señor, gracias por perdonarme en lugar de condenarme. Gracias por buscarme cuando yo no quería buscarte. Recibe toda la gloria, porque entiendo que este bien que he recibido es por gracia y no por mérito. Pero cuando alguien recibe toda su justicia, también Dios será glorificado por dar justamente lo que esas acciones merecen. Hermanos, la razón por la que Dios es misericordioso con unos y justo con otros es porque eso muestra su gloria y deja ver todo su carácter de una forma completa. Éxodo 9:16 pasa a citar el otro caso. Ya vimos la misericordia, ahora veamos la justicia. ¿Para qué entonces Dios muestra misericordia en unos y justicia en otros? Porque eso es una forma de dar a conocer su gloria y su carácter a unos y a otros. Justo y misericordioso, no igualdad. Dios no tiene deuda con el hombre, por eso salva solo por gracia. Veamos el justo trato sobre el pecador. Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ahora nos lleva ¿a quién? Al Faraón. Ya nos mostró en Moisés: Moisés, ustedes han recibido gracia por una razón, por el puro afecto de mi voluntad, no porque ustedes lo merezcan. Porque no se trata del que corre, del que se esfuerza. No, no hay mérito en el hombre. Esto es una gracia divina que yo doy a quien quiero por el puro afecto de mi voluntad. Pero déjame ver entonces también cómo opera la justicia. Pablo está citando Éxodo 9:16. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Son las palabras de Dios a Faraón. ¿Recuerdan quién era Faraón? Un hombre bueno que de un día para otro empezó a actuar mal. Un hombre que estaba apartado de Dios, esclavizando al pueblo de Dios. Y le dice Dios: yo te he puesto para mostrar mi poder. Dios le está diciendo: Faraón,
Tú estás en esa posición de autoridad no porque tú te lo merezcas. Yo te di ese poder. Yo te di esa autoridad porque soy yo quien pongo reyes y soy yo quien los quito. Y lo hice para una cosa, para mostrar en ti mi poder, porque es mi poder el que te puso ahí. Y para que mi nombre sea anunciado a toda la tierra. Por eso le dice en el 17, ¿todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir? O sea, sabiendo que lo que tienes te lo di yo por el puro afecto de mi voluntad, aún así te atreves a desobedecerme cuando te digo que dejes ir a mi pueblo. Dios entonces, en su gracia común, dio autoridad a Faraón y poder, pero él creyó que era Dios en lugar de reconocer a Dios. ¿Qué hace entonces Dios? Muestra toda su justicia sobre el faraón. ¿Quién era el faraón? Alguien que un día se levantó siendo bueno y Dios lo convirtió en alguien malo para que persiguiera al pueblo de Israel. Tomó el corazón de Faraón Dios y lo transformó en un hombre pecador. No, acá estamos viendo que el Faraón era un hombre orgulloso que estaba desobedeciendo a Dios, que estaba esclavizando injustamente al pueblo de Dios, que su corazón estaba lleno de maldad. Así que Dios no convierte a Faraón en malo, el Faraón ya era malo. Pero ¿y entonces por qué dice el texto y Dios endureció el corazón del faraón? Entonces significa que el faraón es víctima de la soberanía de Dios. Este pobre hombre un día era bueno y a Dios le dio por volverlo en malo. Es más o menos como algunos lo entienden. No, mis hermanos, cuando la Biblia dice que Dios endurece el corazón de un hombre, no es que tome un corazón dócil y manso y lo convierta en un corazón duro y pecaminoso. Lo que está diciendo es que Él quita la restricción del pecado para que lo que hay en ese corazón simplemente se manifieste sin restricción alguna. Dios no puede hacer mal porque Él es santo. Él no es hacedor de maldad, autor de maldad, ni tampoco hay mal en Él. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos después de Adán y Eva, como nacen, muertos con un corazón como de piedra. Un corazón que se deleita en la maldad. Un corazón tan malo que hace todo lo que Dios prohíbe, aun sabiendo que eso lo destruye. Hermanos, leamos cómo es el corazón del hombre. Cómo era el corazón de Faraón antes de este suceso. Romanos 3:10, léalo conmigo otra vez. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ahí está incluido Faraón. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahí está incluido Faraón. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Hay de quién está hablando? También de Faraón. Ese es el corazón de todos los seres humanos que no han creído en Cristo. Este es el corazón con el que todos los hombres nacen, un corazón de piedra. Es una figura literaria para entender que es un corazón que se deleita en la maldad. Así que Faraón no fue un buen hombre que Dios lo transformó en un mal hombre. Judas no fue un buen hombre honesto en el manejo de las finanzas, al cual Dios tomó y lo convirtió en un traidor. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que Faraón actuó con dureza, no porque Dios puso mal en él, es porque Dios simplemente dejó que el mal que ya había en su corazón avanzara.
Endurecer el corazón entonces es quitar la gracia común que restringe esa maldad. Y hay diferentes formas en las que Dios quita esta restricción. Pensemos en unas comunes. La ley civil es una forma de restringir la maldad. Dios guía a los gobernantes para administrar correctamente la espada que se les entregó. Y cuando los gobernantes dicen, no puede matar un hombre a otro hombre porque se irá para la cárcel, ¿qué está haciendo? Está refrenando la maldad del hombre, porque si el hombre pudiera, mataría a todo aquel que se opone para lograr sus planes. Entonces muchos hombres no matan a otro, no porque no quieren, sino que la ley les restringe su maldad y no lo hacen porque no quieren ir a la cárcel, no porque no quieran hacerlo. Una de las formas entonces en las que Dios endurece el corazón de una nación es cuando permite que los gobernantes quiten esas leyes. Y se levanta un gobernante donde dice, perfecto, ahora no es delito matar. ¿Y qué sucederá? Los hombres, al no tener la restricción, correrán a hacerlo. Una forma en la que Dios restringe la maldad en una nación es cuando a través de una ley dice, está prohibido el abuso sexual a infantes. Bueno, a todos, ¿cierto? Pero hablando de los infantes. Pero Dios quita la restricción, permite que una nación se endurezca cuando una nación dice, a partir de ahora no digan más que violentar sexualmente a un niño es un abuso, sino que es el libre desarrollo de la personalidad y es lícito que esto suceda. Y ya hay naciones en las que esto está pasando. Ya no es un delito intimar con menores. ¿Por qué? Porque Dios pone ese deseo en los hombres. Ya estaba. Lo que hace es que los hombres, guiados por su maldad, quitan esas restricciones y abunda la maldad. Lo mismo sucede con el aborto y con cualquier otro pecado. Cuando está la ley es una forma de restringirlo. Pero una de las formas en las que Dios muestra su juicio es cuando, ¿quieren vivir sin mí? Perfecto. Vivan conforme a sus deseos. Y ya lo vimos en Romanos capítulo 1 y capítulo 2, qué sucede cuando Dios entonces entrega una nación a sus deseos. Dios coloca esos malos deseos, ya estaban. Él simplemente dejan que se manifiesten. A eso se refiere lo que pasó con Faraón. No es que Dios puso mal en Faraón y deseo de esclavizar al pueblo. Esos deseos ya estaban. Pero dice, ¿para qué dejé que lo hiciera? Miren lo que dice el texto. Para mostrar mi gloria, para mostrar mi poder, para que al mundo ver cómo actúo justamente sobre él y lo derroto a él y a su ejército, puedan glorificarme diciendo, el faraón recibió ¿qué? Lo que justamente merecía. Así pues, cuando vemos esta preciosa doctrina y lo que Pablo nos está enseñando, podemos ver entonces que Dios muestra su misericordia no porque los que se benefician de ella la merezcan, sino por una gracia inmerecida. No porque corramos o tratemos de hacer ciertas cosas, Dios se fija en nosotros. Es porque a pesar de que merecemos toda su ira, nos da su gracia. Y esto produce su gloria. Pero como en el caso de Faraón, Dios también muestra su justicia para que Él sea glorificado. Porque muchos le dieron gloria cuando vieron que Él le dio a Faraón lo que merecía. Mis hermanos, la doctrina de la elección incondicional puede ser confusa para nosotros, pero no injusta. Puede ser difícil de comprender, pero muestra el carácter santo, perfecto de Dios. Y es nuestro deber enseñarla. ¿Y qué debe producir esto en nosotros? La doctrina de la elección nos recuerda que no hay una sola persona que hoy pueda creer que va al cielo por algo que hizo. Si hoy tú estás seguro de tu salvación, hoy es un buen momento para que recuerdes
que no hay nada bueno en ti por lo cual Dios te la haya dado. Que no hay algo que tú hayas hecho que haya captado la atención de Dios para decir, no, a este sí lo tengo que salvar. No, 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 no. Cuando tú te ves al espejo, vas a poder decir, Señor, gracias por establecer una salvación por gracia y no por mérito. Porque si fuera por mérito, yo no podría ser salvo. Tú, mi querido hermano, cuando te mires al espejo, vas a poder decir, gracias Señor por la elección incondicional, gracias por una salvación solo por gracia, porque si solo tuviera que hacer una cosa para ser salvo, nunca hubiera podido hacerla. Si tan solo hubieras dejado una obra, jamás hubiera podido ejecutarla como un Dios santo y santo la merece. Hermanos, la doctrina de la elección no debe causar enojo, debe causar gratitud. Debe causar admiración por la bondad de un Dios que estableció una forma perfecta de salvación. Si la salvación no hubiera sido basada en la misericordia de Dios, ¿saben cuántos podrían salvarse? Ni uno solo. Ni uno solo. Pero también, ¿qué produce esta doctrina? Que Dios es justo. Y cuando llegue el día del juicio, aquellos que sean arrojados al infierno serán enviados justamente. No habrá uno solo que pueda decir, eres injusto porque yo quería ir al cielo y tú no me aceptaste. No. Todos los que irán al infierno es porque nunca vinieron en fe y arrepentimiento a Dios. Y permítame entonces ver algunas aplicaciones de esta porción. ¿Qué relación tiene este texto con Cristo si estamos hablando de misericordia y justicia? Mis hermanos, Cristo, sí, Cristo, es la manifestación tangible, visible y gloriosa de la misericordia. Es la misericordia en todo su esplendor. El Padre justo, Dios, toma a su Hijo inocente para morir por pecadores que merecían condena, para morir por miserables. Eso es la misericordia, un acto de bondad sobre personas que están en miseria. Eso era nuestra vida sin Cristo, una vida de miseria por el pecado. Pero Él, por misericordia, Cristo se dio para salvarnos. Cuando vemos la misericordia, solo hay uno que la viste en todo su esplendor y es Cristo. Pero Cristo también es la justicia que será manifestada en su segunda venida. Porque en la primera vino como el Cordero que por misericordia se dio para salvar un pueblo que no merecía ser salvo. Pero en su segunda venida vendrá como juez justo, de forma visible, tangible y gloriosa, para dar justamente condena a aquellos que despreciaron al Cristo, al Mesías. Hoy alabamos su misericordia. Ese día no solo alabaremos su misericordia, sino también su justicia. Mis hermanos, Dios pudo haber destruido toda la humanidad y eso hubiera sido justo. Pero quiso mostrar misericordia sobre muchos y justicia sobre muchos. Eso no lo hace injusto. Eso lo hace perfecto. Justo y misericordioso. ¿Quién es Cristo para ti hoy? ¿Es el Cordero por el cual has recibido misericordia? ¿O es el juez justo que esperas para recibir tu justa condena porque insistes en negar
que es el único que te puede salvar del pecado que hoy te esclaviza. Iglesia, secciones como esta deben llevarnos a rendirnos a los pies de Cristo para exaltarlo como la misericordia perfecta, para exaltarlo por la paciencia que nos ha mostrado, porque en lugar de habernos enviado justamente al infierno, mostró su amor a pesar de lo que nosotros somos. La doctrina de la elección no debe producir miedo, debe producir gozo, porque podemos decir, gracias por elegirme, cuando merecía la justa condena. Así que haz que abunde de tu alma gratitud por aquel que ha mostrado tal paciencia. Pero tú que no has creído, ¿en serio vas a seguir alegando que Dios no es justo? ¿En serio hoy te vas a atrever a irte de este lugar diciendo, sé justo? Pues si quieres justicia, solo hay una cosa que el hombre merece: todo el peso de su ira santa. Y esto es el infierno. Por favor, no te atrevas a decirle una vez más a Dios, no eres justo. Pues si no ha derramado su ira sobre ti, es porque te ha mostrado mucha paciencia y mucha misericordia. No sea que Dios atienda tu oración y recibas la justicia que verdaderamente mereces. Aprovecha más bien esta oportunidad para decirle, oh Señor, perdóname porque te he pedido justicia, cuando en realidad lo que debo pedirte es, ten misericordia de mí, porque merezco todo el peso de tu ira. Hace poco un hombre enojado me dijo, ¿por qué Dios, teniendo poder para salvarme más joven, esperó a que estuviera tan avanzado en edad, casi a punto de morirme? ¿Por qué no me salvó antes? Eso no es justo. Qué ciego estaba este hombre. Pues en realidad debería estar llorando como un niño diciéndole, oh Señor, en el lecho de mi muerte me has salvado, cuando toda una vida hice lo justo para que me condenaras. Gracias por haberme salvado aún en la etapa final de mi existencia. Hermanos, si Dios ha salvado, lo ha hecho en el momento perfecto. Y por una paciencia inigualable y por una misericordia digna de alabanza. Algunos se escudan en esta doctrina para decir, bueno, si yo no creo es porque Él no me ha elegido. No, no te excuses más en esto. No te excuses más en la doctrina de la elección para no buscar a Dios. Tu deber es buscarlo, porque Él dice que Él no negará su misericordia a quien lo busque. Ve y póstrate, toca la puerta hasta que un día por misericordia la abra, y no te detengas hasta que esa gracia sea derramada. Porque nuestra pregunta no es si soy o no soy elegido. Nuestro clamor es, oh, sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. Es lo único que debes hacer. Clama por su gracia y su misericordia. Porque Juan 6 nos enseña que todo el que viene a Él, Él lo recibe, y Él no negará su misericordia a quien lo busque. Podemos entonces concluir que en la elección misericordiosa para salvar a pecadores y justa para condenar a culpables, no hay crueldad, no hay injusticia, solo hay perfecta misericordia y justicia. Quien va al infierno solo puede culpar a alguien por ir al infierno, a él mismo. Quien va al cielo solo puede culpar a alguien por ir al cielo, a Dios y su gracia. Porque Él es el único culpable de nuestra salvación y el hombre es el único culpable de su condena. Por favor, no regreses a casa con un corazón altivo. Humíllate a sus pies y ruega su misericordia.
Y a ti que has sido salvado, alábalo por su bondad, por su misericordia y por su gracia. Señor, gracias, porque hoy podemos recordar que en ti no hay injusticia, sino misericordia para el que salvas y justicia para el que es condenado. Perdónanos por las veces que doctrinas tan preciosas como esta en lugar de enseñarlas para dar gozo al pueblo, las usamos para atemorizarlos. Perdónanos cuando enseñando la lección incondicional lo hacemos para aterrorizar al hombre, en lugar para darle esperanza en el Dios vivo y verdadero. Perdónanos por las veces que hemos pensado que hay algún mérito en nuestra salvación. Perdónanos cuando nos hemos molestado al querer exigirte que salves a toda la humanidad, cuando lo que justamente merecen todos los hombres es condenación eterna. Pero quisiste mostrar tu misericordia sobre muchos. Muchos, muchos, un día te alabaremos como un solo pueblo y alabaremos tu gracia. Pero muchos en el lago de fuego estarán reconociendo tu justicia por toda la eternidad. Unos darán gloria a tu misericordia y otros gloria a tu justicia. Que hoy los presentes, Señor, puedan estar al lado de todos los que caerán de rodillas para exaltarte por una gracia que no merecíamos. Ten misericordia de los que han venido esta mañana y que todos aquellos, Señor, que aún no han experimentado esa gracia salvífica, hoy puedan experimentar esa salvación que solo tú das y que hoy la pidan, no porque crean que merecen algo, sino por una gracia inmerecida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, la predestinación no es una doctrina.